Bueno, ¿cómo les va? Mi nombre es Silvia Civitate, ya estuvimos hablando nosotros antes de la carótida externa, ahora nos va a tocar hablar del sistema respiratorio y de las vías, ¿sí? Ya terminamos casi todo lo que son las unidades de anatomía y vamos a ver estas unidades topográficas para que ustedes conozcan cómo funciona nuestro cuerpo. El sistema respiratorio como tal lo vieron, ya empezaron a verlo la clase anterior cuando vimos tórax, y vimos cómo se conforma el tórax y qué tiene y la forma, pero sabiendo que ustedes ya lo vieron, para poder hablar del sistema respiratorio y de las vías de la respiración, vamos a hablar de la laringe, de la tráquea, de los bronquios, de los pulmones, obviamente, para terminar todo esto, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo era el tórax, de cómo era su forma, cómo estaba formado, cómo lo dividíamos topográficamente para estudiarlo, y luego sí vamos a comenzar a hablar de laringe, tráquea, bronquios y lo que resta, ¿sí? Tengan en cuenta que estas clases, como siempre les decimos, son clases que guían al estudio y no son clases que con solamente escucharlas o verlas tienen un estudio completo de la anatomía, ¿sí? Siempre recordemos revisar la bibliografía que corresponde para saber cómo seguir en el estudio de las mismas. Entonces vamos a comenzar con un repaso general, ¿sí? Bien, vamos. Bueno, vamos a comenzar entonces a hablar un poco de cómo era ese tórax, ¿sí? Recordemos que teníamos una ubicación del tórax que va a estar entre el cuello y el abdomen. Esa ubicación es lógica, ustedes me van a decir, sí, ya sé, bueno, tienen que saberlo decir, tienen que saber que está entre el cuello y el abdomen. ¿Por qué? Porque son regiones distintas. Yo hablo de la región del cuello y tengo elementos. Hablo de la región del abdomen y tengo otros elementos. De hecho, en el abdomen tengo otra separación topográfica, otra división para estudiarlo. Y hablo del abdomen, del tórax, perdón, y sé que está entre el cuello y el abdomen. ¿Quién me forma el tórax? Vamos a ir rápido, obviamente, ustedes ya lo vieron, pero tenemos 12 vértebras dorsales, 12 costillas y sus cartílagos costales, el esternón, y vamos a tener la división en paredes. Vamos a tener una pared anterior o esternocostal, una pared posterior o llamada vertebral y una pared lateral o costal, ¿sí? De esta manera yo tengo la conformación general, es decir, cuál es el continente, ¿sí?, de todos los elementos que van a conformar esta región del tórax. Recuerden que este tórax tiene forma cilindrocónica y va a tener una base mayor, inferior y una base menor, superior o ápice superior. Lo llamamos de las dos maneras. Fíjense que es como un trapezoide, base menor, base mayor abajo. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se va a ir ampliando hacia abajo para llegar a la cavidad abdominal. Bueno, siempre para hablar de una región o una zona vamos a hablar de límites. Entonces nosotros sabemos que el límite superior va a ser un plano oblicuo que va de abajo hacia adelante, tangente a la apófisis espinosa de la séptima vértebra cervical hasta la horquilla esternal. Y el plano inferior también es oblicuo que va de atrás hacia adelante, ¿sí?, y de abajo hacia arriba, y va a pasar por la apófisis espinosa de la 12ª vértebra torácica hasta la apófisis sifoides del esternón. En la cara anterior o external, nosotros se acuerdan que habíamos separado en una cara anterior o external, una cara posterior o vertebral y caras laterales o costales. En la cara anterior o external vamos a tener un límite que va a ser esa línea oblicua de abajo y hacia afuera que está a nivel del ángulo anterior de las costillas, ¿sí? Toda esta zona. En la cara anterior vamos a ir viendo lo que vamos a describir. Tenemos el esternón. Vamos a tener las articulaciones condroesternales, que son 7, de un lado y del otro. Vamos a tener los cartílagos costales, también de un lado y del otro. Nos vamos a encontrar con la articulación de los cartílagos costales con las costillas. Y la extremidad anterior de las costillas y de los espacios intercostales. Esa sería mi cara anterior, describiendo los elementos que la conforman de la línea media hacia los lados. La cara posterior o vertebral, vamos a ver acá una imagen posterior del tórax, también tiene límites, dos líneas que pasan por el ángulo posterior de las costillas, ¿sí?, oblicuas de abajo hacia afuera, y en la línea media me voy a encontrar
con las apófisis espinosas de las vértebras dorsales, que son todas estas que les estoy marcando por acá. ¿Qué es lo que vamos a ver acá? Los canales vertebrales, siempre de la línea media hacia los lados, las apófisis transversas de las vértebras dorsales, las articulaciones, ¿sí?, del vértice de las vértebras dorsales con la tuberosidad de las costillas, que es esto que vemos por acá. Siempre estamos hablando de línea media hacia un lado y hacia el otro, ¿sí? Y la extremidad posterior de las costillas y de los espacios intercostales, muy similar a lo que veíamos en la cara anterior. Y si vamos a las caras laterales o costales, lo que nos vamos a encontrar van a ser que son, bueno, convexas en sentido vertical y transversal. Recuerden que es todo como un semicono, como un cono. Y están formadas por las 12 costillas y los 11 espacios intercostales, ¿sí? Bien, y vamos a hablar un poquito más de la cavidad torácica a modo de repaso, como estábamos viendo recién. Vamos a tener una base superior, una base menor, mejor dicho, que era superior, como habíamos dicho antes, y una base mayor, que es inferior. Pero acá, lo que van a ver en esta foto es que de repente nos encontramos con el contenido de la cavidad torácica. ¿Se acuerdan que hace rato habíamos visto el continente? O sea, habíamos visto todo lo que era esa caja, esa parrilla costal. Ahora lo que estamos viendo es qué hay adentro de la cavidad torácica. De todas maneras ya lo vieron la clase pasada, pero no está mal recordar que en esa base menor superior yo me voy a encontrar con las cúpulas pleurales. Y acá sí, nos vamos a detener, pero en un rato, para hablar de esto. Las cúpulas pleurales son unas cúpulas que forman la extremidad superior de ambos pulmones. Y eso se encuentra en la porción superior del tórax. Acá vemos la cúpula pleural derecha y acá vemos la cúpula pleural izquierda. Y a su vez también vamos a ver que la base mayor, mejor dicho, inferior, es la zona que corresponde al límite con el abdomen, sí, que ya lo hablamos antes. Pero acá nos vamos a encontrar con las cúpulas diafragmáticas. ¿Qué quiere decir esto? El diafragma tiene elevaciones en ese límite que nosotros vimos tan limitado, mejor dicho, ¿sí?, tan directo con lo que veníamos viendo de la cavidad torácica, que decíamos, bueno, el límite hacia abajo es la cavidad abdominal y el límite hacia arriba es la región del cuello. Bueno, ese diafragma que me limita la zona de tórax con la zona de abdomen va a presentar dos elevaciones. La elevación del lado derecho, ¿sí?, que van a ver que es un poco más alta o un poco más pronunciada, a la altura del cuarto espacio intercostal, es la cúpula diafragmática derecha y corresponde al espacio que ocupa el hígado en la cavidad abdominal y que me hace una cúpula que yo voy a ver como una zona abombada dentro del tórax del lado derecho. Y del lado izquierdo, a la altura de la quinta costilla, voy a ver la cúpula diafragmática izquierda, que va a corresponder a la eminencia que me forma, o digamos, el espacio que me ocupa el estómago, ¿sí?, en esta zona, que sería la curva mayor del estómago, y el vaso. Entonces, sobre todo el estómago. En esta zona vamos a ver cómo se eleva esta región y me forma la cúpula diafragmática izquierda, ¿sí? Bien. Bueno, y por último, antes de empezar a hablar ya de lo que son las vías de aire, vamos a hacer un pequeño repaso de cómo era esta diagramación del tórax en su interior, ¿sí? Recordemos que la columna vertebral me va a dividir a esta zona del tórax en dos partes, en dos porciones, una porción derecha y una porción izquierda. La porción derecha va a estar tapizada por la pleura derecha y contiene el pulmón derecho. La porción izquierda está tapizada por la pleura izquierda y contiene el pulmón izquierdo. La pleura la vamos a ver en un ratito antes de ver al pulmón, pero para que tengan una idea es un tejido que cubre al pulmón, ¿sí? Entonces no es que el pulmón está suelto en el tórax y se nos hace fricción con distintas partes, no, está envuelta en un tejido que lo contiene. Esas son las pleuras, a grandes rasgos, ya lo vamos a ver bien. Pero en el medio, entre el pulmón izquierdo y el pulmón derecho, me queda un espacio virtual que vimos la clase pasada que se denomina mediastino. De esta manera, ustedes ya saben que el mediastino está a lo que sería la misma altura de la columna vertebral entre
la zona pleuropulmonar derecha, región pleuropulmonar izquierda y región mediastínica en el medio. ¿Sí? Bien, ahora sí estamos en condiciones de comenzar a hablar de los temas de la clase. El que quiso adelantar esta parte porque la tiene clarísima, bárbaro. Y si no, viene bien repasar un poquito. Así que bueno, vamos adelante. Bueno, entonces vamos a comenzar con lo que son las vías respiratorias propiamente dichas, ¿sí? Esos corredores de aire por donde va a ir el aire pasando hasta llegar a los alvéolos pulmonares y realizar el intercambio gaseoso. Vamos a hablar primero de la laringe, pero ustedes saben que el aire no entra por la laringe, el aire entra por fosas nasales. En condiciones normales, sin tener una condición de respiración solo bucal, la respiración es nasal. Recuerden que ya vimos fosas nasales, pero recuerden que a través de las fosas nasales el aire entra, se humidifica, se calienta y a través de la rinofaringe baja, ¿sí?, por toda esa zona hasta llegar a la laringe. ¿Cómo es esto? El aire viene por toda esta zona y llega hasta acá y en vez de seguir su camino por la faringe y luego esófago, que sería ya esta zona, el aire no entra por acá. El aire va a pasar por esta zona, ¿sí?, por la laringe. ¿Por qué? Porque la laringe es la primera porción de conexión aérea a la tráquea, a los bronquios y luego a los pulmones. Entonces, la laringe, además de ser quien me va a conducir el aire hacia la zona que corresponde, se lo conoce como el órgano de la fonación, ¿sí? Porque además de tener la función de trasladar ese aire, tiene las cuerdas vocales. Entonces, justamente hablando de cuerdas vocales, vamos a encontrarnos que vamos a tener cartílagos y membranas y ligamentos que cubren estas superficies para formarme las cuerdas vocales y poder generar la fonación. Por eso se lo reconoce como el órgano de la fonación. Esta zona va a corresponder a las últimas 4 vértebras cervicales, ¿sí? Estamos hablando del tórax, pero volvemos un poquito más arriba para empezar a hablar de cómo es toda esta vía aérea. La ubicación de la laringe va a ser delante de la faringe, ¿sí?, continúa con la tráquea por debajo y debajo del hueso hioides y debajo de la lengua. O sea que esta pequeña porción que vemos por acá, esta pequeña porción es la laringe. Delante de la faringe, debajo del hioides y la lengua y por encima de la tráquea. Esa es nuestra ubicación en el espacio. Ustedes se tienen que guiar siempre por esos límites. Límite superior, borde superior del cartílago tiroides. Este es el cartílago tiroides y lo estamos viendo en un corte sagital. Borde inferior o límite inferior, borde inferior del cartílago cricoides, que es este que vemos acá y este que vemos acá. Ya vamos a ver bien los cartílagos uno por uno. Este sería mi límite inferior. A partir de este límite inferior comienza la tráquea, que es la segunda vía de comunicación de aire. Y los medios de fijación. Esto es para entender que la laringe no está suelta en el cuello, ¿sí? La laringe está fijada por continuidad con la tráquea, por continuidad con la faringe, ¿sí?, y por todos los sistemas músculo-ligamentosos que la van a sujetar al hioides y a la base del tórax. Vamos a encontrarnos que hay un montón de ligamentos, ¿sí?, que van a conectarme y a mantenerme fija la laringe en el espacio del cuello que le corresponde. Como habíamos dicho, que le corresponden las 4 últimas vértebras cervicales. Bueno, a esa altura del cuello, a la altura de lo que nosotros conocemos como el cartílago tiroides, que es muy fácil de reconocer porque el cartílago tiroides tiene una eminencia en la línea media, más marcada en los hombres que en las mujeres, que nos permite ubicar a la laringe rápidamente. Entonces, esos son los límites de la laringe, esa es la ubicación de la laringe y ese es el por qué la laringe no está suelta en el cuello. Recuerden siempre que la laringe es la que tiene a las cuerdas vocales. Hablamos de límites, hablamos de medios de fijación, hablamos de ubicación. Nos va a quedar hablar de la forma. La forma de la laringe es de una pirámide triangular. Esa pirámide triangular está colocada, ¿sí?, con la base hacia arriba, la base mayor hacia arriba o superior y la base menor hacia abajo.
Recordemos los límites, borde superior del cartílago tiroides, borde inferior del cartílago cricoides. De esta manera se forma esta pirámide. La constitución anatómica de la laringe, para que ustedes más o menos tengan una idea de cómo se estudia esta parte del sistema respiratorio, es un esqueleto cartilaginoso, ¿sí?, que vamos a ir viendo uno por uno, las articulaciones y ligamentos que unen cartílagos con cartílagos o cartílagos con zonas vecinas, los músculos que movilizan a estos cartílagos, porque no es un órgano fijo. Ustedes recuerden siempre que al ser el órgano de la fonación, movimiento tiene que tener, esas articulaciones tienen que moverse a través de los músculos de la laringe. Y luego hablaremos de la mucosa que tapiza el interior del órgano, que es esto que están viendo ustedes acá, ¿sí? Ustedes estaban viendo una laringe en donde vemos el cartílago epiglótico, cartílago tiroideo, cartílago cricoides, pero en la realidad, no en un preparado, siempre hablemos de la realidad, vamos a tener mucosa que tapiza todos los cartílagos. Si yo estoy haciendo una endoscopía, yo no encuentro los cartílagos sueltos, no encuentro los cartílagos visibles con ese color nacarado. No, voy a encontrar cartílagos cubiertos de mucosa, ¿sí? Bueno, y acá justamente vamos a empezar a hablar de estos cartílagos. Los cartílagos los vamos a dividir en normales, ¿sí?, que quiere decir que aparecen siempre, e inconstantes. Recuerden siempre que algo inconstante es algo que no siempre está. Estos cartílagos también los vamos a dividir en impares y pares. Y si ustedes ven acá, algunos están en rojo y otros están en negro. Los que están en rojo son aquellos cartílagos principales. Esto quiere decir que son cartílagos que realizan los movimientos principales o que se encuentran en una situación de importancia superior en lo que es el órgano de la fonación. Estos cartílagos impares van a ser el cartílago epiglótico, ¿sí? En esta foto vemos ahí una partecita de la epiglotis. Ya les voy a mostrar la epiglotis bien formada. La epiglotis, para que tengan una idea, tiene forma de cucharita, ¿sí? Esto no es académico, pero para que ustedes puedan comparar, así como Testut compara a veces con arvejas o con lentejas, yo les digo que la epiglotis se parece a una cuchara. ¿Y quién es? Es el responsable de dividir la laringe de la faringe en la deglución y volver a su posición normal. ¿Se acuerdan que estábamos viendo que la laringe comenzaba cuando la faringe se divide en esófago y laringe? Y yo para deglutir estoy comiendo y degluto el bolo alimenticio o alimentario, no se me va a las vías respiratorias. Sigue por esófago para conducirse al sistema digestivo. Entonces, el responsable de hacer esa separación, así como el velo del paladar es el responsable para evitar que el alimento se vaya hacia mis fosas nasales, bueno, el cartílago epiglótico es el responsable de que el alimento no se vaya a la laringe y pase y siga su recorrido hacia el esófago, ¿sí? Se baja y se sube. Hace como si fuese una tapita. Ese es el cartílago epiglótico, que es este. El cartílago tiroides es este que vemos acá. Esta imagen que les estoy mostrando, que les marco, es una imagen como si nosotros estuviésemos viendo una laringe lateralmente, ¿sí? Esta es la línea media y esta es la eminencia que yo les hablé anteriormente de lo que es el cartílago tiroides, que yo les dije que ustedes pueden palpar esa zona, esa eminencia del cartílago tiroides y pueden decir, ah, por acá anda la laringe, ¿sí? Bueno, este cartílago tiroides va a dividirse en dos placas, ¿sí?, por la línea media, como si fuese un libro. Entonces imagínense un libro y el lomo de ese libro va a ser esta porción central. Esta porción central con una eminencia superior que va a ser lo que se conoce en los hombres como la nuez de Adán. Esas dos placas, ¿sí?, que se unen en la línea media por este lomo de libro, entre comillas, vamos a tener en esta porción la eminencia laringea, que yo les decía es la nuez de Adán, y en la porción posterior vamos a tener astas. Astas inferiores, ¿sí?, que una es esta, del otro lado también tenemos la misma, y astas superiores, que la otra es esta. ¿Esto para qué sirve? Para medios de fijación con las membranas o ligamentos de la laringe que los unen a huesos vecinos, como en este caso alioides, o a cartílagos vecinos, como en este caso el cricoides. Acá hay una articulación cricotiroidea. ¿Por qué? Porque tenemos las astas inferiores haciéndola. Pasamos a otro cartílago importante, impar, que es el cartílago cricoides, que es este que vemos acá. El cartílago cricoides
tiene forma de anillo de sello. ¿Saben lo que es un anillo de sello? ¿Vieron esos anillos así? Ahora se usan, por ahí no tanto, que son finitos en la parte de la palma de la mano y gruesos en la parte del dorso, y a veces se les puede hacer algún tipo de inscripción. Bueno, ese tipo de anillo es un anillo de sello. Ustedes imagínense al cartílago cricoides como un anillo de sello. Entonces, la parte de lo que sería la palma, donde yo veo ese anillo, es la zona anterior. Y la parte gruesa del anillo, donde se hace la inscripción, es la zona posterior. Entonces ustedes se imaginan que la parte anterior está más liberada que la parte posterior de este cartílago cricoides. Ahora vamos a ver más imágenes de todas maneras para que se den una idea. Entonces, la zona del dorso, ¿sí? Sería la parte de atrás, es esa lámina cricoidea. Esto por acá abajo se continúa, quedó por dentro del cartílago tiroideo. La zona de lo que sería la parte más finita es la zona anterior o ventral. Y de esta manera hay uniones, así como habíamos visto en la articulación a través de las astas inferiores del tiroides, hay una membrana con ligamentos reforzados, que es la membrana cricotiroidea, que esto también mantiene unidos al ligamento tiroides y cricoides, ¿sí? Después tenemos los ligamentos pares, los cartílagos pares, que vamos a tener el aritenoides, vamos a tener el santorini o corniculado, el de Morgagni o cuneiforme. Estos nombres corniculado y cuneiforme corresponden a la nómina anatómica nueva. Y vamos a tener los sesamoides anteriores. Los cartílagos aritenoides, para que se den una idea, son como triangulitos. Y acá los tienen. Acá lo estamos viendo de costado, ¿sí? Es un triangulito que va a tener una apófisis, que es la apófisis vocal, que es esta que les marco, una apófisis, que es la apófisis muscular, una apófisis, que es la apófisis triangular, que está por esta zona, que forma una fosa triangular en esta zona por acá, y es un triángulo. Ese triángulo chiquitito me va a permitir los movimientos que van a tensar o van a relajar las cuerdas vocales, que acá las tenemos. ¿Sí? Esto después lo vamos a ampliar un poco más. Después tenemos el cartílago corniculado, que es este cuernito que está acá arriba del cartílago aritenoides. Y los cartílagos cuneiformes son esta chiquitito que le sigue acá al corniculado. Y después nos vamos a encontrar con los sesamoides anteriores, que se encuentran en este extremo, lo que sería esta zona del cartílago tiroides, que tienen que ver con el límite, con lo que sería la parte anterior de la formación de las cuerdas vocales. Acá tenemos otra imagen y ahí, yo les decía, esto es como si la foto de recién yo la viese como desde arriba. Entonces acá se encuentran los sesamoides. Estos son los cartílagos aritenoideos, aritenoideo de este lado también. Estos son los corniculados, como si fuesen cuernitos, que están por encima. ¿Sí? Bien, acá tenemos una imagen de la epiglotis, como les decía antes. ¿Sí? Acá tenemos los sesamoides posteriores, que esos sí son inconstantes, y los interaritenoideos que unen los aritenoides también son inconstantes. Pero acá quería que vean la cucharita que les había dicho que corresponde a la epiglotis. ¿Sí? Bien, esta es otra imagen donde podemos ver los cartílagos aritenoideos. Acá arriba vemos al corniculado y el cuneiforme en una zona del costadito donde les tapo ahí con el puntero. Bien, la diferencia entre no tenerlos y verlos como en una clase presencial es que yo en este momento les digo, ¿quedaron dudas? Volvemos para atrás, así que ustedes pueden volver para atrás el video y volver a escuchar. Bueno, ya vimos los cartílagos, ahora vamos a ver las articulaciones. ¿Recuerdan, como habíamos hecho al principio, la constitución anatómica de la laringe? Bueno, teníamos un esqueleto cartilaginoso que lo acabamos de ver. Tenemos uniones, ¿sí?, entre esos cartílagos, que son las articulaciones de la laringe, compuesta por articulaciones propiamente dichas y por ligamentos. Entonces fíjense que acá lo vamos a dividir también entre articulaciones y ligamentos intrínsecos, ¿sí?, que suceden entre los mismos elementos de la laringe, y articulaciones y ligamentos extrínsecos, que lo vamos a ver en un ratito, que sucede entre los elementos de la laringe y zonas relacionadas o zonas vecinas. Dentro de las articulaciones y ligamentos intrínsecos tenemos la unión cricotiroidea. ¿Se acuerdan del cartílago tiroides? ¿Se acuerdan del cartílago cricoides? Bueno, esos dos cartílagos están unidos
a través de articulación cricotiroideas, o articulaciones, porque tenemos una de cada lado y varias zonas, y la membrana cricotiroidea. Yo igualmente estos ya se los nombré. Miren acá. Tenemos el tiroides, el cartílago cricoides. La articulación cricotiroidea está dada acá a través del asta inferior del tiroides sobre el cartílago cricoides. Y vamos a tener una zona capsular, como dicen los libros, que va a tener ligamentos chiquitos, laterales y anteriores y posteriores, que forman esta capsulita de articulación. Esperen que voy a poner el puntero. Ahí está. Y ahí tenemos esta zona de articulación entre el tiroides y el cricoides a través de las astas inferiores. Pero a su vez hay una unión, ¿sí?, que está dada por ligamentos reforzados, que es la membrana cricotiroidea, y es esta que ven acá. Luego tenemos la unión cricoaritenoidea, que va a ser la unión entre el cartílago cricoides y los cartílagos aritenoides. Y ahí nos encontramos con la articulación cricoaritenoidea. La articulación cricoides aritenoidea es esta que ven ahí, ¿sí? Esta articulación, ahí ven estas zonas de tejido blando interpuesto, es la que forma la unión entre el cartílago aritenoides y el cartílago cricoides. Luego vamos a ver las uniones tiro-ariteno-epiglóticas, unión entre cartílago tiroides, aritenoides y epiglóticos. Y ahí vamos a tener el ligamento tiroepiglótico. Ligamento tiroepiglótico lo vamos a ver que es la unión entre la zona de la epiglotis y el cartílago tiroides. Y lo vemos en la foto que corresponde a esta imagen, ¿sí? La foto que vimos recién era una imagen de costado, que ya nos familiarizamos con esa imagen porque la vimos hace un rato. Esta foto, que es la misma que yo usé para mostrarles al cartílago epiglótico, es una foto de la laringe vista como si nosotros estuviésemos parados atrás. Entonces, sacamos un par de paredes y un par de mucosa que nos molestaría en la visión y vemos al cartílago epiglótico, vemos la cara interna del cartílago tiroides, vemos la cara dorsal de lo que es el cartílago cricoides. ¿Se acuerdan el anillo de sello? Esta porción sería la que se graba en un anillo. Vemos a los cartílagos aritenoideos desde atrás, corniculados desde atrás. Las cuerdas vocales o los ligamentos vocales estarían en la zona del medio, no la vemos porque está tapada por la zona del cricoides. Y las uniones tiro-ariteno-epiglóticas son todas estas uniones de acá, entre el tiroides, la epiglotis y los aritenoideos. El ligamento tiroepiglótico está dado en esta zona. Es donde el ligamento está en esta zona que une a la tiroides con la epiglotis, ¿sí? Ahí. Los ligamentos vocales y los ligamentos vestibulares, dejamos de usar esta imagen y nos vamos a esta de acá. Ligamento vocal, ligamento vestibular, Estos ligamentos son los que unen tiroides, que es este cartílago, con aritenoides, que es el chiquito. Vamos a tener uno derecho y uno izquierdo. Los ligamentos vocales también se los van a llamar o se los va a conocer como tiroaritenoideos inferiores. Son horizontales y van desde el ángulo entrante de la tiroides, debajo del ligamento tiroepiglótico, que era este, ¿sí? Acá nos falta la epiglotis. Debajo del ligamento tiroepiglótico, como les decía, hasta la apófisis vocal del cartílago aritenoideo. Y van a constituir el esqueleto de lo que es el pliegue vocal. Estamos formando las cuerdas vocales con esto que les estoy contando, ¿sí? Cada ligamento vocal va a formar el límite del cono elástico, que es una de las partes de lo que son las cuerdas vocales. Los ligamentos vestibulares, que son estos que están arriba, también se los conoce como tiroaritenoideos superiores, ¿sí? Están por encima del tiroaritenoideo inferior o vocal. Los ligamentos entonces vestibulares van desde el ángulo entrante del cartílago tiroides también, pero en vez de ir hasta la apófisis vocal, va a ir hasta la fosa triangular del cartílago aritenoideo y va a formar el armazón de los pliegues vestibulares. Y acá paramos. ¿Por qué?
Porque las cuerdas vocales, quizás algunos lo saben, otros no, son dos arriba y dos abajo. Esas cuerdas vocales superiores se las conoce como cuerdas vocales falsas, porque las cuerdas vocales superiores son apenas repliegues de la mucosa, mientras que las cuerdas vocales inferiores son las que tienen movimiento y son las que forman ese movimiento que genera el sonido. Entonces, acá estamos viendo la zona vestibular y la zona vocal propiamente dicha, ¿sí? Bien. Y vamos a los ligamentos extrínsecos, que yo les había adelantado, que había tanto intrínsecos como extrínsecos. Estos extrínsecos van a ser la membrana de tiroides ioidea, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Extrínseco, como decíamos antes, no está formado ni está uniendo zonas de la laringe propiamente dicha, sino que ya estamos involucrando zonas vecinas. Entonces tenemos la membrana tiroioidea, que es del cartílago tiroides al ioides, ¿sí? Ligamentos accesorios, que estos ligamentos accesorios están incluidos. Escuchen bien y anoten. Los ligamentos ioepiglótico, ¿sí? Que va del ioides a la epiglotis. No lo vemos porque justo lo tenemos, estamos mirándolo desde atrás. Pero hacia adelante, en la primera foto, si quieren volver en el PowerPoint más tarde, en la primera foto que les mostré de la laringe, se veía unos ligamentos que unían la cara anterior de la epiglotis con la cara posterior del ioides. Bueno, ese es el ligamento ioepiglótico. Luego tenemos ligamentos glosoepiglóticos, ¿sí? Que van a ir desde la base de la lengua, que yo las marco acá como si estuviésemos con la lengua arriba, hasta la epiglotis. Y después tenemos los faringoepiglóticos, que son de las proximidades de la faringe a la epiglotis. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que había medios de fijación de la laringe? Bueno, esos ligamentos accesorios son accesorios justamente porque son medios de fijación de la laringe. Y después vamos a tener lo que se conoce como membrana cricotraqueal, que son estas membranas que vemos acá, que unen al cartílago cricoides con el primer anillo de la tráquea. ¿Sí? Son extrínsecos porque van a unir dos regiones distintas, no estamos hablando de zonas de la misma laringe. Une al cartílago cricoides con los cartílagos traqueales. Son las membranas cricotraqueales. ¿Sí? Bueno, vamos a continuar entonces. Esto sería toda la parte de las articulaciones de la laringe y nos va a quedar ver ahora los músculos de la laringe. Bueno, yo no sé si ustedes se dieron cuenta que hasta ahora, está bien que les estoy dando mucha información, pero casi todo lleva el nombre desde dónde a dónde va. Es decir, si hablo de una membrana que une al cartílago tiroides con el cartílago cricoides, se llama cricotiroidea. ¿Sí? Bueno, con los músculos pasa algo similar. Fíjense que los vamos a dividir en intrínsecos y en extrínsecos, ¿sí? Los músculos intrínsecos son aquellos que van, lo mismo que hablamos, el concepto es el mismo para los cartílagos, para las articulaciones y para los músculos. Si yo hablo de algo intrínseco, va y viene dentro del mismo órgano, o sea, de la laringe. Estamos hablando de músculos vecinos entre sí. Si hablo de músculos extrínsecos, estoy hablando de músculos que van a tener una inserción en la laringe y una inserción en otra zona. Entonces, dentro de los intrínsecos tengo, como les decía antes, fíjense y presten atención a los nombres, porque esto parecen muchas palabras nuevas, pero se repiten bastante, lo cual también presta confusión. Crico, del cartílago cricoides, tiroideo. Entonces, va a ser músculos que van a tener una inserción en el cartílago cricoides y otra inserción en el cartílago tiroides, ¿sí? Y son estos justamente. ¿Qué es lo que están haciendo estos músculos cricotiroideos? Con un fascículo más recto y un fascículo oblicuo. Estos músculos cricotiroideos lo que hacen es reforzar la zona de la membrana cricotiroidea. Y moverla, ¿no? Obviamente. Después tenemos los cricoaritenoideos. Los cricoaritenoideos, posterior y lateral, van a ser músculos que tienen una inserción en el cartílago aritenoides y otra inserción en el cartílago cricoides. Entonces tenemos el cricoaritenoideo lateral y el cricoaritenoideo posterior. Después tenemos otro músculo más que es el tiroides, aritenoideo, que lo vemos por acá. A su vez lo vamos a ver en otra imagen que yo les quería mostrar, que es esta. El cartílago aritenoideo es este, tapado por un músculo. ¿Qué músculo es este grande? El tiroaritenoideo.
Este músculo grande es el tiroaritenoideo, ¿sí? Y luego vamos a ver los ariaritenoideos. Los ariaritenoideos van a ir de aritenoides a aritenoides y a su vez se van a dividir en fascículos que van a ser oblicuos y cruzados y fascículos transversos. Estos músculos ariaritenoideos son los responsables de que el aritenoides genere, de que los cartílagos aritenoideos generen movimientos de rotación sobre su eje, de acercamiento a la línea media y de esa manera se tensen los ligamentos vocales que van a salir de esta zona para mover a las cuerdas vocales, ¿sí? Acá, en esta imagen, vamos a ver una porción posterior de este músculo, que era el crico aritenoideo posterior. Crico, este es el cricoides, aritenoideo posterior, acá y acá. Acá vemos los ariaritenoideos y este que teníamos acá era el tiroaritenoideo y lo vemos acá, llegando al aritenoides. Los extrínsecos son el esternotiroideo, ¿sí? Que vamos a conocer, este lo conocemos, iba del esternón al cartílago tiroides. El tiroioideo también lo conocemos, del cartílago tiroides al ioides. Constrictor inferior de la faringe, también lo conocemos, que formaba parte de la faringe, de la estructura muscular de la faringe. El estilofaringio, también conocido de hace mucho tiempo, de la apófisis estiloides a la faringe. Y el faringoestafilino, también parte de los músculos del velo del paladar. Todos esos músculos extrínsecos, si bien no forman parte de la laringe, forman parte de la estabilización de los movimientos de la laringe, ¿sí? Por eso son parte de los músculos de la laringe, así como son parte de los músculos de la faringe y del velo del paladar. Bueno, hasta ahora estuvimos hablando de constitución anatómica de la laringe, hablamos de cartílagos, hablamos de ligamentos y articulaciones que unen los cartílagos, hablamos de los músculos que mueven toda esta estructura. Nos va a quedar hablar de lo que es la parte interna de la laringe, ¿sí? De cómo se divide topográficamente la endolaringe. La endolaringe es todo lo que vimos nosotros hasta ahora, pero tapizado por mucosa. Pero en lo que es el estudio topográfico y el estudio didáctico de toda esta parte, se va a dividir en una zona supraglótica, en un plano glótico y en un plano infraglótico. Y yo acá se los dividí, ¿sí? Con rayitas para que tengan una idea de cuáles son estas zonas. Plano supraglótico va a ser desde el orificio superior de la laringe, que es el lugar por donde decide entrar el aire, hasta las cuerdas vocales inferiores. Hace un ratito les conté que las cuerdas vocales se dividen en cuerdas vocales superiores y cuerdas vocales inferiores. Las cuerdas vocales inferiores son las móviles, son las reales. Esas cuerdas vocales inferiores, que son aquellas que son las responsables de generar el sonido, la fonación, van a ser mi límite superior del plano glótico o mi límite inferior del plano supraglótico, ¿sí? Entonces el plano supraglótico va desde el orificio de entrada de la laringe hasta las cuerdas vocales inferiores. Y acá tienen la rayita. El plano glótico va a estar constituido por las cuerdas vocales inferiores propiamente dichas, los aritenoides, que son esos cartílagos que vimos que eran triangulitos, responsables de la fonación, porque son los que generan el movimiento de estas cuerdas vocales, y el espacio glótico. El espacio glótico lo vamos a ver de manera vertical, es el espacio que se forma entre los dos ligamentos vocales y es el espacio por donde va a pasar o no va a pasar el aire que genera la fonación, ¿sí? Esta zona es el espacio o el plano glótico. Y luego, desde la glotis, que es ese espacio, ¿sí? La glotis es el espacio propiamente dicho, y un plano que pasa por el borde inferior del cartílago cricoides es mi plano infraglótico o subglótico. Depende del libro en el que vayan a estudiar, van a ver que algunos le hablan como plano infraglótico, otros hablan de un plano subglótico, ¿sí? Estamos hablando siempre de lo mismo, de lo que va desde el espacio glótico hacia el borde inferior del cartílago cricoides. A partir de la finalización del plano infraglótico se terminó la laringe y comienza la tráquea. Si vamos a hablar del plano supraglótico, nos vamos a encontrar con lo que está por encima de las cuerdas vocales, ¿sí? Para hacerlo simple, sería lo que está por encima de las cuerdas vocales. Entonces, ¿qué es lo que tenemos encima de las cuerdas vocales? El orificio superior de la faringe, de la laringe,
la epiglotis por delante, los repliegues ariepiglóticos, que son los repliegues entre los aritenoides y la epiglotis, y los canales faringolaringios a los lados, y el vértice de los aritenoides por detrás. También nos vamos a encontrar con las cuerdas vocales superiores, que son estos repliegues, que son las cuerdas vocales falsas. En realidad lo que vamos a encontrar, teníamos dos cuerdas vocales superiores y dos cuerdas vocales inferiores. Bueno, dentro del plano supraglótico están las superiores. Esas superiores son falsas porque en realidad son repliegues de la mucosa, son engrosamientos de lo que sería la endolaringe, ¿sí? Que no tienen movilidad, son rosadas intensas y no blancas nacaradas como las verdaderas. Esto en el caso de que estemos viendo una endoscopía las podemos localizar. Entonces, estas falsas cuerdas vocales son repliegues de la mucosa, nada más que eso. Y acá lo vemos, ¿sí? Y luego los ventrículos de la laringe, que son pequeñas cavidades interpuestas entre las cuerdas vocales superiores y las cuerdas vocales inferiores. Si hablamos del plano glótico, ahora sí vamos a hablar del plano funcional de la laringe. Hasta ahora vimos la parte superior, cuyas cuerdas vocales no son funcionales. Ahora vamos a hablar de las cuerdas vocales reales. Estas cuerdas vocales verdaderas, que son las cuerdas vocales inferiores, son repliegues elásticos músculo-membranosos. Y ya estuvimos hablando de los mismos. ¿Recuerdan el cartílago, los cartílagos sesamoideos, los cartílagos aritenoideos, el ligamento vocal? Sí, que iba desde la apófisis vocal del aritenoides hasta los sesamoideos anteriores de lo que estaban cerca del cartílago tiroides. Estos repliegues blanco-nacarados formados por estos ligamentos y las membranas que forman esto que se denomina cono elástico, forman las verdaderas cuerdas vocales. Estos repliegues van a estar insertados por delante en el cartílago tiroides cerca de los sesamoideos y por detrás en la apófisis vocal del cartílago aritenoideos, ¿sí? Quienes forman también las cuerdas vocales inferiores, parte de los aritenoideos, y lo más importante, que es la hendidura por donde pasa el aire que genera el ruido, que es el espacio glótico o glotis. Cuando ustedes dicen glotis, no están hablando de algo, sino que están hablando de un espacio virtual, que es este espacio o esta hendidura alargada con base mayor posterior, que está limitada por las cuerdas vocales inferiores, que son esta zona que ven acá, y la cara interna de los cartílagos aritenoides. Esta se abre y se cierra, se dilata y se cierra este espacio, y es el movimiento de las cuerdas vocales. Y acá tenemos otra vez, pero visto con lo que sería la mucosa cubierta y cómo se comportarían las cuerdas vocales, ¿sí? En reposo y en esfuerzo. Esta hendidura glótica, como habíamos visto hace un rato, teníamos la base menor posterior y el vértice del triángulo anterior. Esta es la base de la lengua, ¿sí? Estamos viendo todo como si estuviésemos desde arriba con una endoscopía. Entonces, yo lo que estoy viendo acá, una glotis en reposo, es una glotis que deja pasar el aire. Es una glotis que no se abre ni se cierra, en donde el aire tranquilamente, desde las fosas nasales, rinofaringe, llega a la laringe y pasa, porque está en reposo, abierta, hacia la tráquea, de la tráquea a los bronquios, bueno, y la persona está respirando. Una persona que está hablando abre y cierra, dilata y cierra esta zona, ¿sí? Para que permita que ese paso de aire genere los ruidos. Estos pliegues que se forman, que son los pliegues vestibulares y los pliegues vocales, justamente formados por el ligamento vocal, con los movimientos musculares, lo que permiten es que esta glotis se abra y se cierra. En este caso, que está en extremo cierre, es una glotis en esfuerzo. En este caso tenemos una glotis en reposo. Lo que quiero que les quede, no somos fonoaudiólogos ni lo vamos a hacer, por ahora, salvo que quiera, es que la glotis no es una cosa, sino que es un espacio virtual por donde pasa el aire y está formado por las cuerdas vocales y por la parte interna de los cartílagos aritenoides. Como lo veo en la realidad, cubierto por mucosa. ¿Sí? Bien. Vamos a ir terminando ya con la laringe. Como en toda parte topográfica, uno termina hablando de la inervación, la irrigación y el drenaje venoso y linfático. ¿Cómo está irrigada e inervada la laringe? Bueno, estas arterias todos las conocemos. Tenemos las arterias laringeas superiores, ¿sí? La arteria laringea inferior
que está por acá abajo, la arteria laringea posterior, que no la vemos porque en la foto estamos viendo la parte anterior y lateral. Las arterias laringeas superiores y las arterias laringeas inferiores son colaterales de la arteria tiroidea superior, ¿sí? La arteria laringea posterior va a ser una colateral de la arteria subclavia. Todo esto a modo de repaso, ustedes después agarran el libro y vuelven a la parte de atrás. El nervio laringeo superior, en la parte de inervación tenemos el nervio laringeo superior y tenemos el nervio laringeo inferior. Nervio laringeo, todas ramas del vago, acá tienen el vago y cómo se va dividiendo. Nervio laringeo superior, nervio laringeo inferior y nervio laringeo recurrente que vuelve a subir. Esta sería nuestra inervación y la irrigación. Para hablar del drenaje venoso, tenemos que hablar de las venas, que permiten el drenaje de toda la sangre carboxigenada de la zona, y para eso tenemos a la vena laringea superior y a la vena laringea inferior, ¿sí? Que las podemos ver acá, la superior acá, la inferior acá. Y luego tenemos los linfáticos. Los linfáticos van a venir de 3 grupos de colectores. Un grupo, ¿sí? Que va a ser el grupo superior, con el piso en lo que es la zona del piso supraglótico y va a ir a los ganglios carotídeos. El grupo inferior en el piso infraglótico. Ustedes piensen que estamos hablando de las mismas regiones topográficas que acabo de describir. La zona supraglótica, la zona infraglótica. En el piso de la zona supraglótica a los ganglios carotídeos. El grupo inferior en el piso de la zona infraglótica, ya estamos por debajo de la glotis, a los prelaringios y a los pretraqueales. Y en el grupo posterior, de lo que sería el piso de la zona infraglótica, a los ganglios recurrenciales. Y esto lo vamos a ver acá cuando hablamos, esta es la laringe, ¿sí? Esta foto no es tan linda como la anterior. Acá tenemos la laringe, acá tenemos las cadenas ganglionares, la cadena de la vena yugular interna, en este caso, que todo va a terminar drenando en esa zona. Acá tenemos la cadena de la vena yugular anterior. Y acá vamos a tener los pretraqueales, los prelaringios, acá hay pretraqueales, acá hay prelaringios, y vamos a ver cómo toda esta zona, tanto la supraglótica que hablábamos recién, como la infraglótica que está más cerca del final de la laringe y comienzo de la tráquea, van a ir drenando en distintos ganglios prelaringios, pretraqueales, como en este caso, ¿sí? O se van a ir a distintas zonas, a ganglios carotídeos, que luego van a drenar todos en lo que es la cadena de la yugular interna. Bien, comencemos con la tráquea. Ya terminamos la laringe, sabemos que el aire entra por fosas nasales, pasa a la laringe. La laringe también, además de ser un corredor de aire, es el órgano de la fonación. Y vamos a pasar a la tráquea, que ahora sí, vamos a tener el camino directo hacia los pulmones, a través de la tráquea, los bronquios y a los pulmones. La tráquea es mucho más simple que la laringe, así que si ya estaban mareados con la laringe, la tráquea va a ser más tranquila. Fíjense que en esta imagen de la tráquea la tenemos de frente. La tráquea es hasta esta zona, ¿sí? A no confundir. Simplemente está a modo didáctico para ver toda la estructura cartilaginosa y membranosa. La tráquea, entonces, es un conducto fibromuscular cartilaginoso impar y simétrico en la parte anterior del cuello. ¿Sí? Es fibromuscular y cartilaginoso. Fíjense que estos famosos anillos de la tráquea son anillos cartilaginosos incompletos en la parte posterior. La forma es de un tubo cilíndrico que va a tener 2 depresiones. Esas depresiones se ven por fuera. Una es la depresión de la zona de la tiroides, que está hecha por la glándula tiroides, y otra es la depresión aórtica, que cuando la aorta hace el callado, le deja una impresión, ¿sí? O que es una depresión en la zona externa de la tráquea. Las dimensiones a modo ilustrativo, porque obviamente cada ser es distinto. En los hombres normalmente mide 12 centímetros y en las mujeres 11 centímetros. El ancho va a ser más o menos un diámetro de 18 a 22 milímetros. Y con respecto a los límites, sabemos que por arriba está la laringe y por abajo, la última zona de tráquea, más o menos está a la altura de la tercera o cuarta vértebra dorsal. Hasta esta región, que ahora vamos a ver cómo se llama,
donde estaría el último anillo de la tráquea, que es un anillo que se divide en dos para poder dar origen a los bronquios, sería el límite inferior de la misma. Como decíamos hace un ratito, está formada por anillos incompletos. ¿Sí? Son anillos cartilaginosos incompletos, más o menos vamos a tener de 15 a 20 anillos, y los intervalos que separan a estos anillos son anillos membranosos, o sea que tenemos cartílago, membrana, cartílago, membrana. Y en esta imagen que yo les presento acá, vamos a ver la tráquea vista desde atrás, como si estuviésemos nosotros desde atrás viéndola. ¿Qué vamos a ver que ya suena, que nos suena familiar? Toda esta estructura superior es la laringe, en donde me encuentro al cartílago cricoides, ¿sí? Los cartílagos aritenoides, ¿se acuerdan? Toda esta zona posterior, y el primer cartílago de la laringe, de la tráquea, perdón, que a veces se confunde con el cartílago cricoides, vamos a ver que ya en la zona posterior es incompleta. Acá tenemos un pequeño corte para que vean que en la parte interna hay epitelio respiratorio, como en todos estos órganos. Viendo por atrás. El primer anillo cartilaginoso, como les decía, es un poco más alto que los demás y puede confundirse o continuarse sin membrana interpuesta con el cricoides. Y el último anillo cartilaginoso, que yo se los mostré hace un ratito en la anterior diapositiva cuando les dije hasta acá es la tráquea, precede a la bifurcación de la tráquea, o sea que es el último cartilaginoso antes de que se divida en dos troncos, que son los bronquios. Ese anillo cartilaginoso anterior a la bifurcación va a formar un espolón en el medio y el vértice se va a introducir hacia la zona de atrás. Este punto donde tengo marcado ahí el puntero láser, esta zona se llama punto carina. ¿Sí? Punto carina es la zona del último cartílago de la tráquea en donde se forma un espolón o una zona un poco más gruesa de cartílago antes de que se divida la tráquea en bronquio de un lado, que sería el izquierdo, y bronquio derecho este. ¿Por qué les digo izquierdo y derecho al revés de lo que uno suele decirlo? Porque lo estoy viendo de atrás. Este sería mi izquierda y esta sería mi derecha. Si volvemos a la diapo anterior, yo lo estaría viendo al revés y les diría que la izquierda es la izquierda del paciente y la derecha es la derecha del paciente. ¿Sí? Y justamente para continuar con este tema, vamos a hablar de las relaciones que tiene la tráquea. Acá yo ya la estoy viendo de frente. ¿Con quién se relaciona la tráquea? Con la tiroides en la parte superior, con el tronco brachiocefálico venoso izquierdo, con el timo, con el esófago por atrás, con cadenas linfáticas, como habíamos visto antes, las pretraqueales, con nervios recurrentes que van alrededor, en la zona de la tráquea, y con la vena cava superior. Y pasamos a los bronquios. ¿Recuerdan el punto carina? Bueno, según la bibliografía lo dibujan distinto, pero es el mismo. Este último anillo de la tráquea va a conformar una especie de espolón en el centro. Ven que los demás anillos terminan rectos. Bueno, el último anillo de la tráquea termina como si fuesen dos zonas cóncavas y un espolón en el centro. Este punto es el punto carina. Y a partir de ese punto carina, la tráquea deja de ser un tubo único impar y se convierte en dos dependencias, los bronquios. Este es el bronquio derecho y este es el bronquio izquierdo. Como el corazón, que esto ya lo habrán visto en la clase anterior y en las clases de angio, el corazón se ubicaría en el medio, ¿se acuerdan las regiones pleuropulmonar de un lado, pleuropulmonar del otro, región mediastínica donde está el corazón? El corazón sabemos que se ubica más a la izquierda. Como el corazón se ubica hacia la izquierda, con el vértice también hacia la izquierda, el pulmón izquierdo es mucho más fino y tiene menos espacio dentro de lo que es la región pleuropulmonar que el pulmón derecho, que es más ancho. Entonces, esto hace que el pulmón izquierdo esté ubicado más hacia la izquierda que el pulmón derecho. Y la tráquea, cuando se divide, va a dividirse en un bronquio derecho y en un bronquio izquierdo. El bronquio izquierdo va a tener que generar o realizar un mayor recorrido para llegar al pulmón izquierdo, que está corrido porque ocupa su lugar el corazón. ¿Se entiende? Entonces el pulmón derecho, que está más cerca del origen traqueal, va a tener un bronquio más cortito y más derecho porque desemboca directamente. Mientras que el pulmón izquierdo, que está más hacia la izquierda,
va a tener un bronquio cuyo origen va a tener que ubicarse más acostado y es más finito por el recorrido que tiene que hacer para llegar al pulmón izquierdo. De ahí sabemos que cada relación y cada característica de los bronquios va a depender de esta estructura anatómica que les estoy diciendo. El derecho, el bronquio derecho, va a ser corto, más vertical y más ancho, menos espacio recorrido, y el izquierdo va a ser más largo, más horizontal y más angosto hasta llegar al pulmón izquierdo. Estos dos van a tener una relevancia clínica importante porque cuando un paciente o una persona se aspira algo, lo primero que se hace es ir a buscarlo al pulmón derecho porque la vía más directa desde la tráquea es directamente a la zona donde va en línea recta, en vertical. Entonces siempre se busca el elemento que se aspira al pulmón derecho. ¿Por qué? Porque voy a ir por el bronquio derecho, que el camino es mucho más rápido que ir por el bronquio izquierdo, que tiene un camino más largo, más horizontal y mucho más angosto. Y si continuamos en la división, ¿sí? Continuación de lo que era lo anterior que vimos, que eran los bronquios divididos, esos bronquios se van a seguir segmentando hasta llegar a los pulmones, cada uno hacia su lado y cada uno en varias partes, como veíamos antes. Entonces nos vamos a encontrar con bronquios segmentarios, luego vamos a tener bronquios subsegmentarios, que son un poquito más grandes, subsegmentarios más pequeños, lo que se conoce como bronquíolos, que son los bronquíolos terminales, ya los bronquíolos respiratorios y los sacos alveolares. Ya toda esta zona es interna al pulmón. Los sacos alveolares son la última fase de lo que sería la vía respiratoria dentro de los pulmones y es aquí donde se produce el intercambio gaseoso entre el oxígeno y el dióxido de carbono. Y vamos a la región pleuropulmonar. Terminamos con todo lo que es la vía aérea, que comenzaba en fosas nasales, laringe, tráquea, bronquios, bronquíolos, y ahí teníamos los segmentarios, hasta el alvéolo, o sea que ya llegamos al pulmón. Una vez que llegamos al pulmón, hacemos un paréntesis y vamos a ver la región que ocupa el pulmón. Esa región que ocupa el pulmón es la región pleuropulmonar. Los pulmones están cada uno adentro de una cavidad pleural. Esa cavidad pleural es una cavidad virtual y está formada por las pleuras, que yo les adelanté al principio de la clase lo que eran las pleuras. Tenemos la pleura visceral, que cubre a todo el pulmón, menos al ilio, y la pleura visceral se caracteriza por ser la que está en contacto con el pulmón, es la que está en contacto con el órgano propiamente dicho, ¿sí? Sería esta porción de acá que mira hacia el pulmón. Y después tenemos la pleura parietal. La pleura parietal es la que tapiza las paredes de la jaula torácica, ¿sí? Esa jaula torácica, que está tapizada por esta pleura parietal, va a tener una porción que es la porción mediastínica, que tiene que ver con la pleura mediastínica, que es la que mira hacia la zona del centro, la pleura diafragmática, que es la inferior, que mira hacia abajo, hacia el diafragma, y la pleura costal, que es toda la parte lateral que mira hacia las costillas. Llegamos a la parte final de lo que sería el aparato respiratorio con la definición de los pulmones. Hasta ahora estuvimos viendo las cavidades que ocupan los pulmones, pero no vimos al pulmón propiamente dicho. Entonces, vamos a ver que cada pulmón tiene forma de semicono con un vértice superior, que es la cúpula pleural, que lo vimos al principio cuando hicimos el repaso del tórax, que yo les hablé de 2 cúpulas pleurales a cada lado, y 3 caras. O sea que los pulmones van a tener una cara interna, que es cóncava, que corresponde al mediastino, una cara inferior o base, que va a estar dada según la relación de cada pulmón. Es excavada, y si hablamos del pulmón izquierdo, voy a tener, de este lado, voy a tener relación con el estómago y con el vaso, que me generan esa altura cuando hablábamos de las cúpulas. ¿Se acuerdan? Siempre vamos a hablar de una relación con el diafragma, ¿sí? Pero la forma va a estar dada por mayor o menor excavación según la relación de cada pulmón. En la zona izquierda voy a tener relación con el estómago y en la zona derecha voy a tener relación con el hígado. La zona derecha va a estar mucho más excavada que la zona izquierda porque el hígado ocupa un espacio más en la zona superior, digamos que tiene un espacio más en lo que sería altura. De esa manera cada pulmón cambia su forma, que ahora lo vamos a ver.
Y la zona externa tiene que ver con todo lo que es la forma de este pulmón, que es bien convexo. ¿Por qué? Porque remite a la forma de la caja o de la jaula torácica. Y después cada pulmón obviamente va a tener 3 bordes, un borde anterior, un borde posterior y un borde inferior. Fíjense acá, en esta relación de los pulmones, cómo están relacionados con la tráquea, como decíamos antes, relaciones hacia los lados de la tráquea y cada bronquio que desemboca en cada pulmón, teniendo el pulmón derecho por un lado y el pulmón izquierdo por el otro. Hace un rato yo les decía que el pulmón derecho va a tener relación con el hígado y el pulmón izquierdo va a tener relación con el estómago y el vaso y con el corazón en la parte superior, o en la parte lateral, mejor dicho. El corazón ocupa un espacio que hace que el pulmón izquierdo sea más finito y ocupa un espacio que hace que el pulmón derecho sea más ancho, pero a su vez el hígado por debajo ocupa un espacio que hace que el pulmón derecho sea más corto y el estómago y el vaso ocupan un espacio menor que el hígado que hace que el pulmón izquierdo sea más alto. ¿Se entiende? Estas son relaciones de los pulmones a partir de lo que son los órganos que están alrededor de los mismos. Ahora, en esta diapo lo que yo les quiero mostrar es que el pulmón derecho y el pulmón izquierdo tienen sus diferencias anatómicas también. Fíjense que el pulmón derecho va a tener cisuras y lóbulos. ¿Qué son las cisuras? Estas cisuras son como si fuesen surcos bien profundos que me van a separar el pulmón en 3 espacios funcionales o lóbulos. Un lóbulo superior, un lóbulo medio y un lóbulo inferior. Digamos que el pulmón derecho entonces va a tener una cisura en I, ¿ven? Como si fuese una Y, y me va a dividir el pulmón en 3 lóbulos. Por ende, pulmón derecho, una cisura en I que divide el lóbulo en 3 que divide el pulmón en 3 lóbulos. Y a su vez, el pulmón izquierdo va a tener una sola cisura que lo va a atravesar en diagonal y me lo va a dividir en 2 lóbulos, un lóbulo superior y un lóbulo inferior. O mejor dicho, supero-externo e infero-interno. Entonces, de esa manera vamos a tener los 2 pulmones divididos por una cisura diagonal, el izquierdo, y en una cisura en Y, el derecho. Para terminar el tema de pulmones, fíjense que el pulmón derecho, que se encuentra en el lado derecho de la pantalla, va a tener un hilio, el pulmón izquierdo va a tener otro hilio. Esta parte, que es la única zona que la cavidad pleural, que la pleura pulmonar no cubre, son los hilios, el hilio derecho y el hilio izquierdo. Los hilios son aquellos lugares de cada órgano, no solo pasa en el pulmón, pasa en otros órganos, es aquella zona del órgano donde van a encontrarse las venas que salen, las arterias que entran, y en este caso el bronquio que entra, ¿sí? Toda esa zona. Pero en el caso de los pulmones hay que tener en cuenta que cada lóbulo presenta una vena pulmonar. ¿Se acuerdan la circulación mayor y la circulación menor? En el caso de lo que era el corazón, cuando vimos angio, teníamos una circulación mayor que era la encargada de llevar la sangre oxigenada a los tejidos. Una circulación menor que era la encargada de oxigenar la sangre que vuelve carboxigenada de los tejidos, llevarla a los pulmones, oxigenarla en los pulmones, hacer ese intercambio gaseoso, ¿sí? Que gracias a los alvéolos lo logramos, porque parte de la respiración justamente es ingresar el oxígeno que va a ir a la sangre, a través de la respiración justamente, y ese oxígeno va a volver en la sangre oxigenada hacia el corazón para comenzar con la circulación mayor de vuelta, ¿sí? Repaso de lo que era angio. Ahora, del pulmón va a salir sangre oxigenada, en la única excepción en todo el cuerpo que esa sangre oxigenada va a salir de las venas. ¿Sí? Va a entrar la sangre carbooxigenada a través de arterias, que son las arterias pulmonares. Bueno, todo este repaso es ¿para qué? Para explicarles que tengo las arterias pulmonares, pero las venas pulmonares que van a volver al corazón para entrar en la aurícula izquierda. Ustedes recuerden que en la aurícula izquierda entraban 4 venas pulmonares. 2 venas pulmonares derechas, 2 venas pulmonares izquierdas. En el caso del pulmón izquierdo, no tengo ningún problema porque tengo 2 venas pulmonares, una perteneciente a cada lóbulo. En el caso del pulmón derecho, voy a tener 3
venas pulmonares pertenecientes a cada lóbulo, pero en el corazón son 2 y 2. Esto quiere decir que la superior y la media se unen para formarme una vena pulmonar del lado derecho, más la vena pulmonar inferior del lado derecho van a hacer que lleguen al corazón 2 venas pulmonares derechas y del izquierdo son simplemente las que salen. ¿Sí? Acá quiero que vean el ilio, que no está cubierto por pleura, en donde tenemos las 3 venas pulmonares que luego estas 2 se van a unir y van a formar 2. ¿Sí? Bien, hasta acá entonces llegamos con lo que es el sistema respiratorio y las vías de conducción de aire. Ahora les voy a mostrar la bibliografía que pueden consultar y cualquier duda ya saben que tienen los foros para evacuarlas, ¿sí? Por último, la bibliografía que tienen acá es la misma que tienen en el campus, que ustedes pueden consultar según el tema. Igualmente yo acá les agregué muchas fotos del Prometheus, algunas fotos del Testut La Target, así que pueden optar por cualquiera de estos 3 libros para estudiar el tema. De todas maneras, la clase recuerden que es la orientación y la guía a lo que tienen que estudiar, porque cuando vayan a la bibliografía van a ver que es un montón de páginas, así como fue cuando vimos corazón o generalidades de corazón y pericardio, que era 1/3 del Testut y ustedes casi se mueren, seguramente les pasó porque pasa todos los años. Bueno, cuando vayan al sistema respiratorio lo mismo, van a decir no puede ser, no me da el tiempo, no me da la vida para estudiar esto. Entonces, tengan estos libros como libros de consulta y guíense según lo que se dio en clase para no irse por las ramas, para no hacer cosas de más y perder el tiempo. Bueno, espero que hayan entendido. Cualquier cosa, como siempre, tienen el foro, tienen nuestros contactos, así que, y las clases y todo lo que vamos a ir viendo. Así que cualquier duda o cualquier cosa que no haya quedado clara, sepan que por ahí en alguna cosa, si ven alguna discrepancia o algo muy grosero, pude haberme equivocado, sépanlo, cosa que no pregunten por el video y por el libro, siempre el libro tiene la razón, pero por cualquier duda y cosas que ustedes no hayan entendido, están los foros y estamos a disposición todos los profes de la cátedra para contestarlas. Nos vemos la próxima, hasta luego, éxitos.